Marcos capítulo 12. Entonces Jesús les contó esta parábola. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, construyó un lugar para hacer el vino y edificó una torre. Después la arrendó a unos viñadores y se ausentó. A su debido tiempo, envió un siervo a los viñadores para que le dieran la parte correspondiente de los frutos de la viña. Pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despacharon con las manos vacías. De nuevo les envió otro siervo. A éste lo maltrataron y lo ultrajaron. Todavía les envió otro y lo mataron. Y otros muchos a los que golpearon o mataron. Finalmente, cuando ya no le quedaban más, les envió a su hijo querido pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero aquellos viñadores se dijeron: este es el heredero, matémoslo y será nuestra la herencia. Lo capturaron, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará pues el señor de la viña? Vendrá, acabará con los viñadores y dará la viña a otros. ¿No han leído este texto de la Escritura? La piedra que rechazaron los constructores se ha convertido en piedra fundamental. Esto lo hizo el Señor, y es admirable ante nuestros ojos. Sus adversarios querían capturarlo, porque se dieron cuenta de que Jesús había dicho la parábola por ellos. Sin embargo, lo dejaron y se fueron, porque tenían miedo de la gente. Le enviaron entonces unos fariseos y unos herodianos con el fin de sorprenderlo en alguna contradicción. Llegaron estos y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te dejas influir por nadie, pues no miras las apariencias de las personas, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Estamos obligados a pagar impuesto al emperador o no? ¿Lo pagamos o no lo pagamos? Jesús, viendo su torcida intención, les contestó: ¿Por qué me ponen a prueba? Tráiganme la moneda del impuesto para que la vea. Se la llevaron y les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le contestaron: del emperador. Jesús les dijo: pues den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Esta respuesta los dejó asombrados. Se le acercaron unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si un hombre muere y deja mujer, pero sin ningún hijo, que su hermano se case con la mujer para dar descendencia al hermano difunto. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y al morir no dejó descendencia. El segundo se casó con la mujer y murió también sin descendencia. El tercero, lo mismo, y así los 7, sin que ninguno dejara descendencia. Después de todos, murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién de ellos será mujer? Porque los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: están muy equivocados en esto, porque no comprenden las Escrituras ni el poder de Dios. Cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos ni ellas se casarán, sino que serán como ángeles en los cielos. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído las palabras que según el libro de Moisés, Dios le dijo en el episodio de la zarza: yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos. Están muy equivocados. Un maestro de la ley, que había oído la discusión y había observado lo bien que les había respondido, se acercó y le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús contestó: el primero de todos es este: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley
le dijo: Muy bien, maestro. Tienes razón al afirmar que Dios es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado acertadamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Entonces Jesús tomó la palabra y enseñaba en el templo diciendo: ¿Cómo dicen los maestros de la ley que el Mesías es hijo de David? David mismo dijo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: El Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea hijo suyo? La multitud lo escuchaba con agrado. En su enseñanza decía también: Tengan cuidado con los maestros de la ley, a quienes les gusta pasearse lujosamente vestidos y ser saludados por la calle. Buscan los puestos de honor en las sinagogas y los primeros lugares en los banquetes. Estos, que devoran los bienes de las viudas con el pretexto de largas oraciones, tendrán un juicio muy riguroso. Jesús estaba sentado frente a las arcas del templo y observaba cómo la gente iba echando dinero en ellas. Muchos ricos depositaban en cantidad, pero llegó una viuda pobre que echó 2 monedas de muy poco valor. Jesús llamó entonces a sus discípulos y les dijo: Les aseguro que esa viuda pobre ha echado en las arcas más que todos los demás, pues todos han echado de lo que les sobraba, mientras que ella ha echado, desde su pobreza, todo lo que tenía para vivir. Marcos, capítulo 13. Al salir del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué construcciones tan grandes. Jesús le contestó: ¿Ves esas grandiosas construcciones? Pues no quedará aquí piedra sobre piedra. Todo será destruido. Estaba sentado en el monte de los Olivos, enfrente del templo. Y Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron en privado: Dinos cuándo ocurrirá eso y cuál será la señal de que todo eso está a punto de cumplirse. Jesús comenzó a decirles: Estén atentos para que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy, y engañarán a mucha gente. Cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerra, no se alarmen. Eso tiene que suceder, pero no es todavía el final. Pues se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en diversos lugares. Habrá hambre. Ese será el comienzo de un doloroso alumbramiento. Ustedes cuídense a sí mismos, pues los entregarán a los tribunales. Serán azotados en las sinagogas y comparecerán ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos. Pero es necesario que antes se anuncie la buena noticia a todos los pueblos. Cuando los lleven ante los tribunales, no se preocupen de lo que van a decir. Digan lo que Dios les sugiera en aquel momento, pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Entonces, el hermano entregará al hermano a la muerte, y el padre al hijo. Se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Todos los odiarán por mi causa, pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. Cuando vean que el ídolo abominable y destructor está donde no debe, entonces los que estén en Judea, que huyan a las montañas. El que esté en la azotea, que no baje ni entre a tomar nada de su casa. Y el que esté en el campo, que no regrese en busca de su manto. Ay de las que estén encinta, y de las que estén amamantando en aquellos días.
Rueguen que no ocurra en invierno, porque aquellos días serán de un sufrimiento como no lo hubo igual desde que al principio creó Dios el mundo hasta ahora, ni lo habrá jamás. Si el Señor no acortara aquellos días, nadie se salvaría. Pero en atención a los elegidos que Él eligió, ha acortado esos días. Si alguno les dice entonces, «Mira, aquí está el Mesías», «Mira, está allí», no le crean. Porque surgirán falsos mesías y falsos profetas, y harán señales y prodigios con el propósito de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Estén atentos. Todas estas cosas se las he advertido de antemano. Pasado el sufrimiento de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará resplandor. Las estrellas irán cayendo del cielo y las fuerzas celestes se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre entre nubes con gran poder y gloria. Él enviará entonces a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra al extremo del cielo. Fíjense en el ejemplo de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, saben que se acerca el verano. Pues lo mismo a ustedes. Cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el Hijo del Hombre ya está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día aquel y a la hora, nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Cuidado, estén prevenidos, porque no saben cuándo llegará el momento. Sucederá lo mismo que con aquel hombre que se ausentó de su casa. Encomendó a cada uno de los siervos su tarea, y encargó al mayordomo que vigilara. Estén pues atentos, porque no saben cuándo llegará el señor de la casa, si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o al amanecer. No sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, lo digo a todos. Estén atentos. Marcos, capítulo 14. Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley andaban buscando el modo de arrestar a Jesús con engaño y darle muerte. Pero decían, «Durante la fiesta no sea que el pueblo se amotine». Estaba Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, cuando llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume de nardo puro, que era muy caro. Rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Algunos, indignados, comentaban entre sí, ¿a qué se debe semejante derroche de perfume? ¿Podía haberse vendido este perfume a un precio muy alto y haber dado el dinero a los pobres? Y la criticaban. Pero Jesús les dijo, Déjenla, ¿por qué la apenan? Ha hecho conmigo una buena obra. A los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo, donde se anuncie la buena noticia, será recordada esta mujer y lo que ha hecho. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a hablar con los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero. Por eso buscaba cuál sería el momento oportuno para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero pascual, sus discípulos preguntaron a Jesús, ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles, Vayan a la ciudad, y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y allí donde entre, digan al dueño,
El Maestro dice, ¿dónde está mi sala, en la que voy a celebrar la cena de Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en el piso de arriba una sala grande y bien alfombrada. Preparen todo allí para nosotros. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, encontraron todo tal como Jesús les dijo, y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer llegó Jesús con los 12, y una vez que se acomodaron, mientras cenaban, dijo Jesús: Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar, uno que está cenando conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a preguntarle uno tras otro: ¿Acaso soy yo? Él les contestó: Uno de los 12, uno que está comiendo conmigo en el mismo plato. El Hijo del Hombre se va, tal como está escrito de él. Pero ay de aquel que entrega al Hijo del Hombre, más le valdría a ese hombre no haber nacido. Durante la cena, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo: Tomen, esto es mi cuerpo. Tomó luego un cáliz, pronunció la acción de gracias, lo dio a sus discípulos y bebieron todos de él. Y les dijo: Esta es mi sangre, la sangre de la alianza derramada por todos. Les aseguro que ya no beberé más del fruto de la vid, hasta el día aquel en que beba un vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Jesús les dijo: Todos me abandonarán, porque está escrito: Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de resucitar, me encontraré de nuevo con ustedes en Galilea. Pedro le respondió: Aunque todos te abandonen, yo no. Jesús le contestó: Te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Pedro insistió: Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos decían lo mismo. Cuando llegaron a un lugar llamado Getsemaní, dijo Jesús a sus discípulos: Siéntense aquí, mientras yo voy a orar. Tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Comenzó a sentir miedo y angustia, y les dijo: Me muero de tristeza. Quédense aquí y velen. Y avanzando un poco más, se postró en tierra y suplicaba que, si era posible, no tuviera que pasar por aquel momento. Decía: Abba, Padre, todo te es posible. Aparta de mí este cáliz de amargura, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Regresó y los encontró dormidos, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni siquiera 1 hora? Velen y oren, para que puedan hacer frente a la prueba. Pues el espíritu está bien dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó de nuevo y oró repitiendo lo mismo. Regresó y de nuevo los encontró dormidos, pues sus ojos se cerraban de sueño. Ellos no sabían qué responderle. Regresó por 3ª vez y les dijo: ¿Todavía están durmiendo y descansando? ¡Basta ya! Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. ¡Vamos! ¡Levántense! Ya está aquí el que me va a entregar. Aún estaba hablando Jesús, cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él un tumulto de gente con espadas y palos, enviados por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. El traidor les había dado esta contraseña: Al que yo bese, ese es. Arréstenlo y llévenlo bien custodiado. En cuanto llegó, se acercó a Jesús
y le dijo: Maestro. Y lo besó. Ellos se abalanzaron sobre él y lo arrestaron. Uno de los presentes sacó la espada y cortó de un golpe la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: Han salido a detenerme con espadas y palos, como si fuera un bandido. A diario estaba con ustedes enseñando en el templo, y no me arrestaron. Pero es necesario que se cumplan las Escrituras. Entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Un joven lo iba siguiendo, cubierto tan solo con una sábana. Lo detuvieron, pero él, soltando la sábana, se escapó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote, y se reunieron todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Pedro lo siguió de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote, y se quedó sentado con los guardias, calentándose junto al fuego. Los jefes de los sacerdotes y todo el consejo de ancianos buscaban una acusación contra Jesús para darle muerte, pero no la encontraban. Pues aunque muchos testimoniaban en falso contra él, los testimonios no coincidían. Algunos comparecieron y dieron contra él este falso testimonio. Nosotros lo hemos oído decir: yo destruiré este templo hecho por hombres, y en 3 días construiré otro no edificado por hombres. Pero ni siquiera en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote tomó la palabra en medio de todos y preguntó a Jesús: ¿No respondes nada? ¿De qué te acusan estos? Pero Jesús callaba y no respondía nada. El sumo sacerdote siguió preguntándole: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús contestó: Yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, y que viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras, dijo: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos juzgaron que merecía la muerte. Algunos comenzaron a escupirlo, y tapándole la cara, le daban bofetadas y le decían: ¡Adivina! Y también los guardias lo golpeaban. Mientras Pedro estaba abajo, en el patio, llegó una de las criadas del sumo sacerdote. Al ver a Pedro calentándose junto al fuego, se quedó mirándolo y le dijo: También tú andabas con Jesús, el de Nazaret. Pedro lo negó, diciendo: No sé ni entiendo de qué hablas. Salió a la puerta de la casa y cantó un gallo. Lo vio de nuevo la criada y otra vez se puso a decir a los que estaban allí: Este es uno de ellos. Pedro lo negó de nuevo. Poco después, también los otros dijeron a Pedro: No hay duda, tú eres uno de ellos, pues eres Galileo. Él comenzó entonces a maldecir y a jurar: Yo no conozco a ese hombre del que me hablan. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó de lo que le había dicho Jesús: Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y se puso a llorar. Marcos, capítulo 15. Muy de madrugada, se reunieron a deliberar los jefes de los sacerdotes, junto con los ancianos, los maestros de la ley y todo el consejo de ancianos. Luego condujeron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: Tú lo dices. Los jefes de los sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato lo interrogó de nuevo diciendo: ¿No respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato se quedó extrañado. Por la fiesta Pilato
les concedía la libertad de un preso, el que pidieran. Tenía encarcelado a un tal Barrabás con los revoltosos que habían cometido un asesinato en una rebelión. Cuando llegó la gente, comenzó a pedir lo que solía concederles. Pilato les preguntó: ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Los jefes de los sacerdotes incitaron a la gente para que le soltara a Barrabás. Pilato les preguntó otra vez: ¿Y qué quieren que haga con el que ustedes llaman rey de los judíos? Ellos gritaron: ¡Crucifícalo! 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 Pilato les contestó: Pues, ¿qué ha hecho de malo? Pero ellos gritaron todavía más fuerte: ¡Crucifícalo! 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 Pilato, entonces, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús para que lo azotaran y después lo crucificaran. Los soldados lo llevaron al interior del palacio, o sea, al pretorio, y llamaron a toda la tropa. Lo vistieron con un manto rojo y, trenzando una corona de espinas, se la pusieron. Después comenzaron a saludarlo, diciendo: ¡Salve, rey de los judíos! Lo golpeaban en la cabeza con una caña, lo escupían y, poniéndose de rodillas, le rendían homenaje. Después de burlarse de él, le quitaron el manto rojo. Lo vistieron con sus ropas y lo sacaron para crucificarlo. Y a un tal Simón, natural de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, que al regresar del campo pasaba por allí, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Condujeron a Jesús hasta el Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le daban vino mezclado con mirra, pero él no lo aceptó. Después lo crucificaron y se repartieron su ropa, sorteándola, para ver qué se llevaba cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Había un letrero en el que estaba escrita la causa de su condena: el rey de los judíos. Con Jesús crucificaron a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban por allí lo insultaban, haciendo muecas y diciendo: Tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Y de la misma manera los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se burlaban de él, diciéndose unos a otros: A otros salvó, y a sí mismo no puede salvarse. El Mesías, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz, para que lo veamos y creamos. Hasta los que habían sido crucificados junto con él lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda la región quedó a oscuras hasta las 3 de la tarde. A esa hora, Jesús gritó con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabactani. ¿Qué quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes decían al oírlo: Está llamando a Elías. Uno fue corriendo a empapar una esponja en vinagre y, sujetándola en una caña, le ofrecía de beber, diciendo: Vamos a ver si viene Elías a descolgarlo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y el oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver que había expirado de aquella manera, dijo: Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Algunas mujeres contemplaban la escena desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor, y de José y Salomé,
que habían seguido a Jesús y lo habían asistido cuando estaba en Galilea. Había además otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Al caer la tarde, como era la preparación de la Pascua, es decir, la víspera del sábado, llegó José de Arimatea, que era miembro distinguido del Consejo de Ancianos y esperaba el reino de Dios, y tuvo el valor de presentarse a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que hubiera muerto tan pronto, y, llamando al oficial romano, le preguntó si había muerto ya. Informado por el oficial romano, entregó el cadáver a José. Este compró una sábana, lo bajó, lo envolvió en la sábana, lo puso en un sepulcro excavado en la roca y tapó la entrada del sepulcro con una piedra. María Magdalena y María la madre de José observaban dónde lo ponían. Marcos, capítulo 16. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a embalsamar a Jesús. El primer día de la semana, muy de madrugada, a la salida del sol, fueron al sepulcro. Iban comentando: ¿Quién nos retirará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, observaron que la piedra había sido ya retirada, y eso que era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, que estaba vestido con una túnica blanca. Ellas se asustaron, pero él les dijo: No se asusten, buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Vayan pues a decir a sus discípulos y a Pedro: Él va camino de Galilea, allí lo verán, tal como les dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, llenas de temor y asombro, y no dijeron nada a nadie por el miedo que tenían. Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, y se apareció en primer lugar a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue a comunicárselo a los que lo habían acompañado, que estaban tristes y seguían llorando. Ellos, a pesar de oír que estaba vivo y que ella lo había visto, no creyeron. Después de esto se apareció, con aspecto diferente, a 2 de ellos que iban de camino hacia el campo. También ellos fueron a dar la noticia a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último, se apareció a los 11, cuando estaban a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su terquedad, por no haber creído a quienes lo habían visto resucitado, y les dijo: Vayan por todo el mundo, y proclamen la buena noticia a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará, pero el que no crea, se condenará. A los que crean, les acompañarán estas señales. Expulsarán demonios en mi nombre, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes con sus manos, y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y éstos sanarán. Después de hablarles, el Señor Jesús fue elevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes. El Señor los asistía y confirmaba la palabra, acompañándola con señales.